Aviala Televisión, un continente de culturas. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Comenzamos con Palestra Política. En este camino y en estas pocas semanas, semana y media en concreto, que nos espera de cara a las elecciones. Hablando fundamentalmente de la posibilidad en esta semana de cada uno de los candidatos presidenciales. Precisamente hoy, esta noche, se han conocido los últimos datos de una encuesta que otorgan un 56% al presidente candidato Evo Morales, un 13% a Unidad Demócrata, un 8% al Partido Demócrata Cristiano, un 3% al MCM y un 1% al Partido Verde de Bolivia. En ese sentido, en este programa les vamos a proponer hablar de la proyección de quien ha embanderado a la oposición en este último tiempo, que ha tenido también cierta polémica con el candidato del PDC, hablamos de Samuel Doria Medina, de esta dimensión histórica de los candidatos, porque hay que decirlo que son personas, personalidades que tienen un pasado, tienen un presente y obviamente no se puede descartar un futuro y una acción política en los siguientes años y en los siguientes meses. A continuación, empezamos con nuestra característica. Bienvenidos, buenas noches. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía. Palestra Política, Aviala Televisión llega a todo el país, gracias a la señal satelital de Entel. Saludo también a la audiencia en Potosí, gracias a Colonial TV. Conocemos a continuación a nuestros invitados de esta noche. esta noche, finalizando el mes de septiembre, Palestra Política le da la bienvenida a Jimena Costa, candidata a diputada por La Paz, y Rafael Quispe, candidato a diputado plurinacional de Unidad Demócrata. En el análisis, hoy nos acompaña Marcelo Silva, politólogo y analista político. Señalamos en el aspecto de la invitación a Rafael Quispe que se le hizo llegar y nos comunicamos con él reiteradas veces desde la pasada semana. En las últimas horas nos confirmó su asistencia, pero lamentablemente no lo podemos tener junto a nosotros. Tendrá algunas razones particulares, las respetamos desde luego, pero por esa razón de repente se va a sentir la ausencia de parte de la identidad de Unidad Demócrata en este panel. Jimena Costa, buenas noches, bienvenida. Salieron unas encuestas que revelan ciertos datos, una diferencia del primero al segundo de aproximadamente 43 puntos. En ese contexto, la pregunta es, ¿cuál es la proyección, cuál la aspiración de Unidad Demócrata en estos 13 días que nos quedan, 12 días que nos tocan? Son como 12. Adelante. Primero, buenas noches. Primera vez que estoy en Aviala, un gusto. No es la primera vez que estoy contigo, Gabo, en alguna entrevista. Y bueno, Marcelo, que somos amigos hace tantos años, te voy a contestar del siguiente modo. Si tomamos los resultados de Ipsos, empresa a la que yo le llamo Ipsos IPSP, y hacemos un poco la relación de lo que pasó en Beni, que le subían 20 puntos a Jessica Jordan y luego acabó con que le bajaron 13 a Carmelo Lenz, el resultado no sería 56-13, sino sería a 56 le bajas 20, sería 36, y al 13 le subes otros 13 y sería al revés, al 13 le subes 20, prestándonos de otra sería elección 33, para la elección de ahora. para ponerte el ejemplo de cuánto se puede creer en esos datos, ¿no? Al 13 le subes 20 es 33 y al 56 le bajas. Pero prestándonos de otra elección para ahora. No me estoy prestando, estoy poniendo el ejemplo del grado de credibilidad que tiene para mí la empresa Ipsos IPSP, que le sube
pongámosle los 20 puntos al MAS, tiene 36, y le baja la oposición. Es un uso de las encuestas para propaganda, que no es la primera vez que lo están haciendo, ni es la primera vez en una campaña que se haga, en otros países lo han hecho también. Lamentablemente vamos perdiendo la credibilidad en las encuestas y por eso probablemente la mayoría de los que estamos en competencia, incluyendo el MAS, solamente revisamos las encuestas privadas que no son para influir sobre el público, sino para hacer un seguimiento y monitoreo de los resultados Los de la datos campaña. propios, las estimaciones, no sé si poner en esta misma categoría los sentimientos, porque de alguna forma la emotividad y los deseos nos pueden querer hacer subir o hacer bajar a los demás. ¿Dónde los sitúan? Los datos propios. No te voy a hablar de los datos propios, sino de las tendencias de las encuestas que son de supuestamente entidades más independientes, que tienen que ver con medios de comunicación, algunas de ellas, no todas las hacen públicas. El presidente Morales estaba en julio de 2013 con alrededor del 43%. En junio 2014 bajó a 42 y en los últimos meses ha subido a entre 47 y 49, dependiendo de la encuesta. Es decir, no ha alcanzado el 50% y a pesar de la millonada de recursos públicos que se gasta, apenas habría subido un 7%. ¿Cuál es la tendencia que ha tenido un Samuel Doria Medina que empieza con un 4 o 5 de intención de voto? En junio de 2013, 4 o 5, para junio de 2014 estaba con alrededor de 11 o 12 puntos, ¿no? Hemos visto un subir y bajar dependiendo de las características de la campaña y se encuentra en alrededor de un 19% en las diversas encuestas. El caso de Tutu es alrededor de la mitad, empezó con un tercio y está alrededor de la mitad, es decir, un 8%. En el caso de Juan del Granado y el MCM y de Fernando Vargas, la tendencia nos dice que están en alrededor de 3 o 1 en casi todas las encuestas. No les están moviendo más a ellos tampoco en las que hacen para propaganda. Bien, muchas gracias, Jimena. Saludamos a Marcelo. Marcelo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias. En base a los datos, creo que si se puede hablar algo de encuestas lo podríamos hacer. Sin embargo, ¿cuál es la proyección que le ves y analizas en la persona del candidato Samuel Doria Medina? A ver, más allá de referirnos a una encuesta concreta, las que hemos visto de diversas empresas nos muestran un panorama de un candidato presidencial oficialista, Evo Morales, que lleva una ventaja cómoda en relación al segundo contrincante, que en este caso, todas las encuestas coinciden, es Samuel Doria Medina. Y un ascenso, no el que se deseaba, seguramente desde el PDC, pero un ascenso importante de Jorge Quiroga Ramírez, que comenzando una campaña en 2 o 3 meses, logró ascender más puntos de los que en un principio se le daban en las encuestas iniciales. Pero a ver, vamos concretamente a ver el tema de Samuel Doria Medina. Creo que hay algunas virtudes muy grandes en el perfil de Samuel Doria Medina y las voy a citar para luego citar las debilidades, por supuesto. El primer perfil fuerte de Samuel Doria Medina es que se queda en La Paz, se queda en Bolivia. Mientras el resto de líderes opositores se van, escapan, salen del país, no afrontan persecuciones judiciales, por ejemplo, Samuel Doria Medina se queda en el país, y esta es otra característica de Ernesto Suárez, su acompañante de fórmula, ¿no? Es un aspecto positivo de ambos. Por supuesto, ¿no? Y creo que yo diría que ese es un elemento para resaltar muy importante. O sea, son, podríamos decir en algún momento, una excepción a la regla general. Exactamente. En cuanto al discurso de la persecución política. Y Jorge Quiroga también, de alguna manera, están ahí. Pero ellos se quedan, ¿no? Y asumen definitivamente el dar la cara ahí en el país. Incluso en el caso de Ernesto Suárez me parece mucho más interesante, porque Ernesto Suárez
tuvo advertencias e invitaciones, yo diría entre comillas, ¿no?, para que se vaya del país en el momento en que le dieron el golpe de Estado a su gobierno, a la gobernación. Pero bien, el siguiente aspecto es la persistencia de Samuel Doria Medina. Esta es la tercera vez que va como candidato presidencial. Ya fue en las anteriores elecciones. Kulhis, Dabdub. Fue con Dabdub, ¿verdad? La anterior. La anterior. Y Kulhis antes. Y con Kulhis antes, y ahora pues va con Ernesto Suárez y aliado con el Partido Demócrata. Creo que es lo más interesante ver una persistencia política que le hace ganar algún tipo de experiencia, ¿no? Pero creo que esos dos elementos son muy importantes, que se topan ante una debilidad evidente. Jorge Quiroga, el 2005, y Manfred Reyes Villa, el 2009, teniendo en algunos casos menos potenciales de liderazgo, lograron polarizar la elección. Lograron establecer una votación hacia el movimiento al socialismo y el resto del electorado, ¿verdad?, nicho de oposición, hacia estas candidaturas. Tuto Quiroga sacó el 2005 28% aproximadamente. Casi 28. 28%, y Manfred Reyes Villa 26. le calcó prácticamente con un puntito de diferencia, ¿no? Entonces, quieras o no, se convirtieron en las segundas fuerzas electorales a mucha distancia del resto, ¿no?, dejando a los demás partidos políticos prácticamente marginales. Creo que don Samuel Doria Medina fracasa en ese intento. Todos pensábamos que claro, por supuesto, todos pensábamos... Como las dos anteriores. Bueno, Samuel Doria Medina en las anteriores se quedó como un partido marginal, con una representación parlamentaria muy pequeña. Pero en esta se pensó, se creyó y se trabajó arduamente para que Samuel Doria Medina venga a llenar ese vacío de liderazgo de la oposición política. No lo logró. Parte de la oposición política de este país no reconoció, lamentablemente, el liderazgo de Samuel Doria Medina. Y eso creo que de entrada es un elemento ya muy duro para él, ¿no? Es decir, habrá que analizar si es porque le faltó experiencia, porque no era el momento, ¿no? Pero sacar una votación menor a la que sacó Jorge Quiroga en 2005, o sacar una votación menor a la que saca Manfred Reyes Villa, con una ¿no?, persona en la cárcel. claro, ¿no?, con un candidato en la cárcel. Eso le demuestra que no ha sido capaz, por lo menos su liderazgo no es reconocido en el resto de la oposición política como para embanderar a la oposición. Lo cual ha desencadenado en el hecho de que, con un sentido de oportunidad política muy grande, muy abierto, Jorge Quiroga saque una candidatura y logre articular a todos los residuos, a todos los que quedaron resentidos y a todos los que quedaron fuera de la estrategia de unidad demócratas. Y bueno, lo estamos viendo en las diversas encuestas, la tendencia de Samuel es bajar, no bajar dramáticamente, pero bajar, y la de Tuto es subir, no dramáticamente también subir, pero subir. Y esto nos demuestra que lamentablemente lo que vamos a tener después del 12 de octubre ya no es una polarización política, sino vamos a tener un ganador con cierta holgura, comodidad, no sabemos el porcentaje, 50, más allá del 50, y una oposición política fragmentada y dividida. Ahora, volviendo al tema, claro que sí. Yo quiero reaccionar. Simplemente una acotación. En algún momento estaba Franklin Pareja acá, colega de ustedes en la misma universidad, etcétera, y hablaba de un presupuesto de arranque expectante de algún candidato que quiera disputar con un primero, o al menos asomarse ahí, en base a algún dato concreto, ¿no?, interno, externo, dependiendo, estadístico, cuantitativo, de que un presupuesto de arranque es un 20%, ¿no? Sin embargo, diciendo Jimena. Yo quiero decir que me sorprende que haga una lectura comparativa, Marcelo, como si fuera el mismo contexto. Partiremos de ver que en la elección del 2005 estábamos frente a la primera mayoría absoluta, que ha sido una sorpresa para el propio MAS, para el propio Evo Morales, y la polarización se iniciaba recién en ese momento, porque en los años previos había llegado hasta el 64%, 63%. Fue el momento de la polarización frente a la irrupción del MAS
con los actores llamados tradicionales, en un contexto muy distinto. Y la elección del 2009 pasa por un periodo de 4 años de un trabajo intenso político que tuvo la nueva élite de poder del MAS sobre la Asamblea Constituyente y el proceso de reformas. Fue una campaña dirigida a aprobar la nueva Constitución y con ella a asegurarse un segundo mandato con la incorporación de la reelección por una segunda vez. Esto en facilito, por favor. Terminaré, Gabo. ¿Cuál es el contexto de la elección 2014? En el periodo 2009 al 2014 ya no estaban haciendo campaña por la Constitución o por mantener las reformas, sino ¿por qué? Por reproducir el poder. Y eso ha pasado por un control, y lo ha dicho Evo Morales, no lo digo yo, un control del 80% de medios de comunicación. Entonces, querer que cuando Manfred Reyes Villa competía el 2009 tenía acceso a los medios casi en igualdad de condiciones. Cuando Tuto Quiroga competía el 2005, era todavía una situación democrática con un órgano electoral independiente y medios de comunicación independientes en su mayoría, donde tenía opción de llegar al electorado. El 2014 no es ese el contexto. La oposición llega por el 20% de medios al electorado y por tanto querer reproducir la idea de un Samuel comparada con un Manfred o un Tuto cuando la democracia no era solamente nominal como lo es ahora, me parece realmente fuera de lugar. Yo parto de... Me gustan hacer las visiones de conjunto, pero también si vamos a analizar ese proceso comunicacional, veamos el 2005 y las domésticas propagandas electorales del MAS del 2005, ¿no? Que duraba menos de un minuto. Si televisivamente tenemos que analizarlas comparadas a las de ahora, poca frecuencia, mal audio, mala imagen, no mala en el sentido de no recursos elevados en la producción audiovisual, pero gana una elección. O sea, si vemos más amplio, hay excepciones a la regla y de repente eso puede cambiar. Yo quería hacerle una pregunta a Jimena. No entiendo el argumento, Gabo. El tema es que con pocos medios de control mediático se pero han ganado había una elección. medios libres. No estoy hablando de la calidad de la propaganda o de la cantidad de segundos, sino del acceso a medios. El año 2005, Evo Morales ganó una elección democrática limpiamente con un órgano electoral independiente, con medios de comunicación que invitaban a todos a participar y no como ahora que el órgano electoral restringe la información. Entonces no es comparable, puede haber tenido pocos spots, pero habían condiciones democráticas de igualdad. Hoy no las hay. Hoy utilizan todos los ministerios para hacer propaganda con recursos públicos a nombre de publicidad institucional. Y el órgano electoral dice, no, meta adelante, eso no es propaganda. Yo solamente quiero hacer claro que sí. la lógica invertida, ¿no? Voy a invertirte la lógica. Y ver que lo determinante de los medios de comunicación no es tan dimensionado como se cree. A ver, vamos al lado del MAS. Perdón, me suena a aguja hipotérmica eso, sí, ¿no? Sí, pero... es decir, a ver. Hoy el MAS, supuestamente, por lo que se dice, Raúl Peñaranda nos ha dicho, tiene el control cerca del 80% de los medios de comunicación, ¿no? Evo Morales muy bien, los tiene. ¿No? Tiene un desplazamiento fatal de campaña electoral. Te ha hecho obras, te ha dado doble aguinaldo, teleférico, satélite y demás. Y estoy convencido, Jimena, que no va a igualar la votación que tuvo el 2009. Convencidísimo. No va a llegar al 64%, te lo puedo apostar. Sí. ¿De Otro verdad? contexto. Es decir, baja, ¿no? Sí, es decir, sí. tiene el control de los medios de comunicación y baja en... yo estoy seguro que ese 55, 56 que podemos promediar que nos dicen las encuestas, no deja conforme al gobierno, porque la inversión es muy grande para recibir ese apoyo electoral. Un elemento que el factor comunicación Claro. no es del todo decisivo. Sigo invirtiendo, pero voy al 2009. Pero voy estás al 2009. aplicando al Evo, no a la oposición. Pero voy al 2009. Voy al 2009 Ya, y voy vamos. al 2005. Ya. El 2009, y no se puede negar eso, Jimena, y el 2005 también,
la mayoría de los medios de comunicación estaban en manos de oposición El 2009 al ya. gobierno. El El 2009 probablemente un equilibrio, pero el 2005 sí. definitivamente. Marcelo, Todos los medios Marcelo, estaban apuntando contra Evo Morales. Marcelo, el 2002 estaban entre Manfred y Goni, De acuerdo. rompiéndose, se descuidaron de ver la periferia. Los tres y- estaban. Exactamente. Alguien Y Evo subió. Morales, pese a eso, te gana la elección por primera vez en la etapa de la democracia moderna por mayoría absoluta de los votos. Claro, si tú pones eso, lo lees, y te das cuenta que la dimensión de los medios de comunicación a veces está, permítame la redundancia, sobredimensionada. Yo te podría decir de que por mucho que le hubieses dado la oposición política, tal como ha presentado su performance en esta elección, meses, años, espacios y demás, la cosa no hubiese variado mucho. Porque lo que tienes ahora es una fragmentación de voto, tienes a veces en algunos casos falta de alternativa, de propuesta política. Son cosas estructurales y no les entremos a los medios de comunicación toda la responsabilidad. Jimena, No estoy Jimena, centrando al gobierno, no a los medios. Jimena, estaba con una idea también pendiente. O sea, yo estoy muy de acuerdo en que en la situación actual es que lo que parece es que cuando estamos haciendo política y está de cara a una elección, nos reseteamos, ¿no? Nuestra historia comienza desde ese momento para adelante y no vemos para atrás. Jimena, en la anterior elección tú te postulaste a la presidencia, pero no viste con claridad la opción Samuel Doria Medina si no te hubieses adherido a esa opción como una opción democrática. No creí en esa elección, Samuel, en la unidad. Yo creo desde entonces en la unidad. En ese momento no entraron ni Samuel ni Rubén, y por suerte en estos años han comprendido, yo creo que han tardado mucho más tiempo del que yo hubiera deseado, pero han entendido que la forma era la vía, no unidad. Pero yo quiero terminar un poco la idea, Gabo, porque no me gusta dejar las cosas sueltas. Yo hago un análisis de las diferentes condiciones en las que compite la oposición, y el Marcelo me habla de las condiciones en las que compite Morales en estos últimos años. ¿Te puedo dar 1 minuto y medio para ir a un corte, ¿Ya? cumplir con ese aspecto y volver con otra fase? Adelante. O si no, continuamos después del corte para completar la idea. Porque voy a cambiar de ideas y no quiero cortarlas. Adelante, De hemos todos perdido 20 modos, segundos. es un poquito, muy poquito tiempo para decir que no es solamente el tema de responsabilidad de medios, sino una estrategia política de control de los medios de comunicación para transmisión de propaganda. Es el modelo goebbeliano, el modelo cubano y el modelo de tratar de venderle el país de las maravillas a través de la propaganda a la gente para que se la crea. No es que los medios actúan libremente, los medios oficialistas le venden un producto a la sociedad. Pero tú has sido, bueno, eres y seguirás siendo, me imagino, docente de análisis político. Tú, si fueras gobierno, ¿no emplearías una estrategia similar? Pero ¿cómo puedes decir eso si eres demócrata, Gabo? No puedes tú en una ¿No supuesta difundirías situación. tu gestión? Por supuesto que Entonces, difundes tus resultados, pero no utilizas los medios del Estado como si fueran tuyos. No te compras los medios para restringirle al ciudadano el derecho que tiene a tener distinto acceso a la información, a manifestar su libertad de expresión. Resulta que si tú eres opositor no te invitan. Yo te pongo un ejemplo, ya O perfecto. te cortan y no se habla te de la dejan adquisición hablar, de por medios. ejemplo. ¿Qué pasa con los propietarios anteriores? ¿Dónde estaba el principio de la comunicación que se sobreponía por sobre todo interés económico? ¿Y por qué no decidieron no vender esos medios? Esa estrategia, mira, Gabo, le he escuchado mucho del gobierno de querer hablar de dueños de medios como de jerarcas de la iglesia, como para decir, no, los periodistas de abajo son los buenas gentes. No estoy hablando de eso, estoy hablando del uso político que hace el gobierno como parte del modelito del ALBA para tratar de venderle a través de la propaganda un país que no existe al ciudadano. No es un asunto de oposición y solo medios. Les propongo hacer un corte, amigos, mientras esta pelota política sigue picando en la cancha, un corte histórico. Cumplimos con nuestros anunciantes y volvemos con más. Palestra Política le presenta esta noche Parlamentarios en la Historia. Marcelo Quiroga Santa Cruz nació en Cochabamba en el año 1931 en el seno de una familia vinculada frecuentemente a asuntos políticos. De carácter polifacético, no se dedicó exclusivamente a la política.
Tuvo más bien un paso por el cine y la literatura, escribiendo Los Deshabitados, una de las novelas más importantes del siglo XX. Desde el año 1960 ingresa con fuerza a la política. En 1966 fue elegido diputado por Cochabamba en las filas de la Falange Socialista Boliviana junto a otros jóvenes que formarían la columna del socialismo. Mostró una actitud crítica al general Barrientos durante su periodo de gobierno e intentó un juicio de responsabilidades. Fue ministro de Minería en el gobierno de Obando los años 1969 y 1970. En 1978 fue candidato por el Partido Socialista. Luego de la división de ese partido, ganó una diputación en la que cobró amplia notoriedad al iniciar un juicio de responsabilidades contra Hugo Banzer Suárez. Seguimos con Palestra Política hablando de Unidad Demócrata y proyecciones. Me parece interesante hacer un análisis de contexto donde se pueden compartir puntos de vista o de repente no. De igual manera hay importancia en el análisis interno y de repente en la evolución del propio discurso, y lo que queremos proponerles es hacer un análisis de discurso del candidato de ahora, no para ligarlo al rol privatizador o no, sino a ver, ser objetivos. Propuesta electoral año 2009, esta a continuación es un spot que dura casi 6 minutos, vamos cortado evidentemente por razones de tiempo y por razones de debate. Samuel Doria Medina, y veámoslo, está sin editar, tal como salió, hasta cierto punto donde se completa la idea general. Buenas noches, queridos compatriotas. En cada barrio y comunidad veo que somos gente esforzada. Veo que nos levantamos todas las mañanas para salir a ganar el pan de cada día para nuestros hijos. Somos gente muy trabajadora. Escucho en cada rincón del país que la principal preocupación de las bolivianas y los bolivianos es la falta de oportunidades económicas. Los problemas no son nuevos, pero son los mismos en todos los departamentos, la falta de un buen trabajo. Por eso, juntos y con responsabilidad compartida, vamos a construir una solución económica. Hemos pasado dificultades, pero vamos a resolverlas. Estos problemas se resuelven con diálogo y con propuestas. Así construiremos un futuro de bienestar económico para todos, para la gente del campo y de la ciudad, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Bueno, spot del año 2009, es un poco más largo, por razones de tiempo lo hemos cortado ahí, no hay ningún tipo de manipulación, etc. Marcelo, análisis de esa propuesta electoral a la propuesta de ahora. ¿Hay coincidencias? ¿Hay evolución discursiva? ¿No hay evolución discursiva? A ver, en el tema de posicionamiento de la imagen del candidato sigue siendo la misma. A ver, me explico. Si tú te das cuenta, ese spot marcaba dos hechos importantes. Samuel Doria Medina identificándose como una persona que viene desde abajo, que ha trabajado mucho, que es muy esforzada, que lo menciona, no lo menciona, lo muestra explícitamente, llega a tener un relativo éxito económico. Y ese proceso es el que quiere compartir al resto, ¿no? Hoy no ha cambiado para nada, vengo corriendo desde abajo, mi padre comenzó siendo boletero y demás, y hoy quiero que toda la gente comparta de alguna manera ese éxito. Poniéndole énfasis, ¿no? Tratando de establecer el fuerte en una propuesta económica, es decir, yo quiero de alguna manera
democratizar la riqueza, ¿no? Que todos lleguen a tener oportunidades, pero además está en el mismo programa de Unidad Demócrata hoy día, ¿no? En base a que todos puedan llegar a tener el mismo éxito que yo tengo, ¿no? Ese es el posicionamiento de imagen que tiene Samuel Doria Medina y que creo que no ha cambiado para nada hoy día, ¿no? Lo veo ahí con camisa, ¿verdad? Lo vemos ahora, todavía baja un poco más el nivel, ahora está con cangurito, con polerita, ¿verdad? Viene corriendo desde abajo, insisto, así mordí por un perro. Ahora ríe más. Sonríe más. En la papeleta está bien. Alguito. Y ese, el carajo no me puedo morir, le ha ayudado harto a humanizarse, digamos, ¿no? A mostrarse como alguien normal, una persona que puedes reír, al cual le puedes hacer un blooper, digamos, ¿no? Eso. Por el otro lado, muestra ya atisbos de un discurso mucho más conciliador. Y yo creo que Samuel Doria Medina trata de marcar ya el 2009 y lo consigue definitivamente, y veremos si ese es parte de su éxito o su fracaso para el liderazgo a la televisión, para el liderazgo de la oposición política, que Jimena al final le echó la culpa a los medios, porque Samuel no es líder de la oposición política. No, estás mintiendo, Marcelo, al gobierno Jimena, que maneja los medios políticamente. Pero ni el gobierno, ni los medios, ni nadie ajenos al movimiento de la oposición política tienen la culpa de que la oposición no lo haya reconocido a Samuel Doria Medina como su líder político. Yendo al contenido, otra vez, la oferta económica de oportunidades es la misma, no es la misma, el discurso. Yo creo que está muy bien trabajada ahora, porque durante estos años... Pero guarda una relación, una coherencia con su punto de vista. Una coherencia nítida, es decir, a ver, a la gente que parte de este abajo, como yo, le vamos a dar las posibilidades de compartir un éxito económico. Por eso la centralidad del discurso de Samuel Doria Medina, la centralidad de la propuesta es netamente económica. Para complementar, Spot 2009, yo tengo un plan, era, ¿no? El eslogan, yo tengo un plan, un plan de tecnificación de oportunidades. Se está repitiendo el líder político, el líder de la oposición, lo ponemos como líder porque está en ese segundo lugar, se quiera o no se quiera, en temas de encuestas que son nuestros referentes. Pero hay repetición, no hay repetición. Sí, Gabo, partiremos de algo. ¿O hay innovación? ¿El líder ha cambiado con el cambio de sociedad hacia bien o hacia mal? Partiremos de algo. En las dos elecciones anteriores era Samuel Doria Medina con Unidad Nacional, su partido. Es un poco la situación que hoy atraviesa Juan del Granado. Es Juan del Granado con su partido. Lo que tiene hoy Samuel Doria Medina con Unidad Demócrata no es solamente la estructura de su partido, sino un conjunto de estructuras que muestran un cambio en el sistema de partidos de Bolivia, que empieza a mostrar nuevas organizaciones políticas de base regional. Entonces ahí viene el partido o el movimiento demócrata social de Rubén Costas, que incluye además a primero el Beni de Ernesto Ares, viene la columna de integración de Leopoldo Fernández Empando, viene el grupo de Chuquisaca con la Sabina Cuellar y gradualmente, es decir, no es igual en la competencia hablar de solo Samuel Doria Medina con Unidad Nacional que hablar de Samuel con Unidad Demócrata, que es muy diferente. Uno, ¿te puedo señalar déjame una constante? terminar la idea un ratito. Segundo, sí hay la misma propuesta, probablemente con muchos más componentes y con ejemplos reales de lo que se puede lograr a través de los CITES que no estaban en el 2009. ¿Qué me dice a mí eso? Porque yo trabajo con Samuel Doria Medina, yo voy a entrar al Parlamento con el voto a Samuel Doria Medina, yo soy plurinacional. Plurinominal, pero somos plurinacionales todos, ¿no? El asunto es que Samuel Doria Medina tiene una visión de cómo se debe manejar la economía, no para seguir viviendo solamente de recursos naturales no renovables como el gas, el litio, el estaño, la plata y el oro, sino cómo puedes
lograr el desarrollo a partir de apostarle al trabajo de la gente, el recurso más importante que tiene Bolivia, que somos los recursos humanos. Esa visión Samuel la tiene desde que entró en la política y la sigue teniendo hoy, y esperemos que la siga teniendo hasta que se jubile. Me parece fundamental un hombre que sea consecuente con sus creencias. Segundo, es creíble porque definitivamente lo que él ha planteado es algo que ha demostrado en estos años que sí lo sabe hacer. Y creo que ahí está la diferencia entre el 6% que pudo haber sacado el 2009 y él, puedes decir 13 en Ipsos y 20 en otras encuestas o 19, que la gente sí ya le cree porque sabe que es un hombre que cree en eso, trabaja por eso, sigue haciendo eso y muestra que lo puede hacer bien. ¿Tú crees que el elector razona? El Samuel Doria Medina del año 2009 estaba con su partido. El Samuel Doria Medina de ahora es muy diferente. O sea, yo te digo y te marco una línea de continuidad. La vieja estrategia, ¿no?, tan conocida desde que el país ha nacido la vida democrática, la ha recuperado. Occidente-Oriente, ¿no? 2005, Occidente-Oriente, Kulji Samuel, ¿no es cierto? 2009, Dabdul Samuel. Repetimos lo mismo, la misma concepción política para el año 2014, Ya. otra vez Ernesto Samuel. Te voy a Samuel contestar del siguiente modo. Tiene que seguir con la misma visión y propuesta, porque durante los últimos 9 años el MAS no ha resuelto esos problemas. No se ha generado más empleo, menos empleo estable y digno. A nombre de la austeridad dice que se bajan sueldos, pero cada cargo que antes era de 4.000 bolivianos ahora lo dividen para que hayan 2 de a 2.000. Pero la estructura del binomio Déjame terminar, me has hecho una pregunta, Gabo, déjame terminar. Ya, okay. Entonces, por supuesto que Samuel va a plantear lo mismo que hace 5 años prácticamente, porque los mismos problemas siguen sobre la mesa, no se han resuelto. El pueblo boliviano, en una etapa en la que hay muchos más ingresos por el incremento de precios internacionales, tiene más plata circulando, pero no está viviendo mejor. A no ser que seas masista y estés contratado por el sector público o por algunos de los poderes del Estado que están copados por el oficialismo. Entonces, por supuesto que tiene que plantear lo mismo, porque los problemas no se han resuelto en estos últimos años. El problema de la inseguridad se ha complicado más todavía. El problema de la salud, siguen las colas interminables, la gente que no puede recibir una ficha para atención médica. Entonces, por supuesto que la propuesta tiene que ser la misma, porque los problemas son los mismos, Gabo. Ha habido mucho de propaganda, mucho de discurso, muchos aviones de lujo y muchos regalos de vagonetas para los dirigentes con recursos públicos, pero la gente sigue haciendo fila para recibir una ficha y que le den una atención de hemodiálisis de aquí a un mes cuando la necesita 3 veces a la semana. Entonces, es razonable que si los problemas son los mismos, la propuesta lo sea también. Marcelo. A ver, yo creo que sí, yo creo que es razonable. Perdón si hago una conclusión arbitraria, me dará un coscorrón Jimena. Un Samuel que cambia pero no cambia. Eso he percibido en la última intervención. Dijiste que no, que cambió porque Samuel era diferente en la anterior elección. No he dicho eso, lo que he dicho es que antes era solo unidad nacional y ahora hay un conjunto de estructuras regionales que están con él. No digo él ha cambiado, no ha cambiado, lo que digo es que cambia el contexto del propio entorno de Samuel. Y en el primer bloque había una especie de reconocimiento de una conversión política abierta a la unidad, ¿no? O sea, son cosas que lo digo en voz alta porque me hacen pensar, ¿no? Me hacen pensar, Marcelo. Bueno, a ver, ideológicamente, y Jimena a mí lo ha mencionado, en un principio Samuel Doria Medina no era para nada afecto al tema de la unidad política. No lo fue. No lo fue. Recordemos que partió la oposición política en un momento clave, fue en el momento de la Asamblea Constituyente. ¿Qué lo podía hacer creíble ahora? Es la pregunta. Bueno, es que le tocaba, a ver, yo creo que hubo algo acá importante que tal vez parta del esquema de estrategia que lo asesoró a Samuel Doria Medina. Claro, Tuto no aparecía en escena, había desaparecido, Manfred había desaparecido,
por inercia y confiándose en ese nicho de 30% básico que tiene la oposición política en este país, ¿no? Le dijeron, pues ahora te toca, ¿no? Te toca. Es decir, a ver, ya no está Tuto, no está Samuel, el Rubén no va a dejar la gobernación, Lucho Revilla no puede dejar la alcaldía porque si no... Eso suena duro, ¿no? Suena duro, ¿por qué te digo? Porque es claro. un azar No, en ahora, vez de que él ahora, se lo ahora merezca, tienes- lo estás planteando Lo así. que está diciendo es bueno, es porque todos se fueron, solo queda él. Pero Y me parece tremendamente ahora, superficial. A ver, ¿qué se explica? escúchame, ¿Qué se Jimena, explica? más allá de lo Dale, superficial, dale. déjenme terminar la idea. Dale. Los resultados lo están demostrando. No es que yo estoy hablando de algo superficial, los resultados lo están demostrando, ¿no? No reconocieron más que ciertas agrupaciones pequeñas en el país y los demócratas y los verdes de Beni y Santa Cruz, ¿no? Sí, a Samuel Loera Medina como posible candidato de la oposición política. Claro, Jimena, tú les referías a que Samuel sacaba 6, 8, hoy tiene 20, por decirte, en el mejor de los casos, en las encuestas, porque la gente le cree. No, claro, pues, ¿cómo no iba a tener 20? Antes iba solito con Unidad Nacional, ahora está yendo como 7, 8 agrupaciones. Por supuesto que tenía que sumar está algo. la unidad. Por supuesto que tenía Ahí que sumar está la algo. unidad. Pero no todos, lamentablemente no todos. No pudo llegar a un acercamiento con Juan del Granado y mucho menos pudo llegar a acercamiento con ciertos Y eso personajes dependía políticos, solo de él. con Jorge Quiroga, Y por eso ejemplo. dependía solo de él. No necesariamente, pero es entonces un tema de veamos. reconocimiento, pues, Jimena, Veamos. también. Es decir, la oposición La política unidad se construye parte entre de la los que oposición. quieren construir Bien. unidad. ¿Y por qué tuvieron éxito? ¿Por qué tuvo éxito Manfred, por ejemplo, a diferencia de Pero Samuel? Manfred no construyó la unidad. Pero, se está ¿qué se equivocando. Yo estaba entendería allá por dentro. éxito de Manfred? 26%, al cual dudo mucho que Ahora, Samuel Loera Medina llegue en este elección. Tú has mencionado que yo fui candidata en ese momento. Yo estuve adentro de esa ¿Candidata construcción de? de la Perdón. unidad, el 2009, Se lanzó una candidatura exactamente. de unidad, evidentemente. Ya, que por no- eso te no digo, se yo he gesti- estado en medio de eso, entonces me gusta contestarle a Marcelo para que sepa en realidad lo que pasó. No se logró la unidad. El fracaso de ese intento de unidad dio por lugar un binomio que trataba de rescatar el voto de los movimientos autonomistas, de la famosa llamada media luna. Manfred como exgobernador de Cochabamba, después además del asesinato de Cristian Urresti, del 11 de enero y toda esa historia, con un Leopoldo Fernández, después de un golpe que le dieron, metido en la cárcel. Entonces ahí se suma Ernesto Suárez, se suma Mario ¿De qué Costa. más unidad puedes hablar en esa elección, terminar, Jimena? Marcelo. Les propongo, Ahorita tú- creo que yo Déjame voy a hacer terminar. que no les deje terminar ninguno de los dos, hagamos una pausa, ya volvemos, nos faltan 10 minutos. Bueno. Palestra Política. Los invita a recuperar la memoria histórica. Partidos políticos que fueron parte de nuestro país. Partido Liberal de Bolivia. Fue fundado el 13 de junio de 1883. Sus máximos representantes fueron Eleodoro Camacho, Narciso Campero y Nataniel Aguirre, entre otros. Este partido político es clásico y tradicional. Constituyó la primera colectividad política organizada del país. Ejerció el gobierno desde 1899 a 1920. Su influencia fue determinante en la vida política del país a inicios del siglo XX. El Partido Liberal de Bolivia se declaró enemigo de todo intervencionismo del Estado en la economía y en sus estatutos se autodefine como propulsor sincero de la iniciativa privada. Continuamos con Palestra Política, nos quedan 10 minutos exactamente de programa. Jimena. Sigo. A ver. Estábamos hablando de cómo se articula el binomio Manfred Reyes-Leopoldo Fernández el año 2008 para la elección 2000. Bueno, ya fue año 2009. Muy sobre- Era el bloque muy- autonomista. Muy al filo, pero Después ¿no? Muy al de filo. que
Pero es que fue de las últimas semanas. Sí. ¿Por qué? Porque no se logró la unidad y entonces sale Manfred, lo invita a Leopoldo a acompañarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Y es lo que quiero que escuche el país y el Marcelo. El 2008 se aprueban los estatutos autonómicos, todos fueron perseguidos. Llegó un momento incluso en que el presidente Morales no podía aterrizar en Beni, ¿te acuerdas? Líos en Tarija, Santa Cruz cercada, violencia. Entonces, el 2009 pudo haber sido candidato Manfred Reyes, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Tribilín o Hannibal Lecter, y todos esos departamentos iba a votar por el opositor, porque era un momento en el que al movimiento autonomista el centralismo del MAS lo aplastó. Entonces, decir Manfred sacó 20%, no es verdad, no era Manfred porque era Manfred, era por el contexto político de que en Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y además Chuquisaca fue la persecución y el asedio del gobierno, no solo a sus dirigentes. Y además recuerden que Porvenir fue el 2008, el Hotel Las Américas fue 2009. Hubo una persecución de tal manera que esa rabia lo que has dicho, el contenida presidente Morales se no podía traduce... aterrizar en otros lugares. Sí, estoy terminando la idea. Ese pueblo descontento de su lucha autonómica, pues se volcó al opositor que tenía mejores condiciones. No es eso lo que sucede hoy día, Marcelo. No es eso. Cuando se une Samuel Doria Medina con Rubén Costas, no es porque haya un tema autonómico detrás, la rabia, no sé qué. Ha sido muy difícil el proceso. Juan pudo haber estado en medio. Ojalá Tuto hubiera estado en medio de esa competencia. No estaba. No estaba. Yo solamente... Es otro el quiero terminar la contexto. idea. Solamente... Vamos solamente, a terminar. Yo quiero dejar otra flotando, Sí. ¿no? Me dirán luego oficialista, pero quiero cumplir con mi conciencia y tenía una pregunta que no la pude hacer, porque yo ya no sé cobertura cuando salieron los resultados de la encuesta. Nunca salieron los resultados de la encuesta que le daban favoritismo a Samuel. Las cifras no salieron, Jimena. ¿De cuál Se encuesta? preguntó. Cuando se eligió a Samuel Doria Medina como cabeza de la oposición. Simplemente eso. No salieron. Ah, bueno, sí. No salieron. Bueno, no salieron. Pero Ya. ahí está el tema. Y pero ahí voy está a el manejo retomar de la- eso. de Voy la a encuesta. retomar Ya, eso, ¿no? La gran debilidad de la candidatura de Samuel Doria Medina hoy es que no tiene el suficiente liderazgo para emprender un proyecto de oposición política. Ese es el problema. No se lo han reconocido parte de esta oposición política. Y eso es lo que yo creo que falta que responda Ximena en el tema del contexto. ¿Por qué hoy Samuel Doria Medina no ha podido aglutinar, no ha podido polarizar, no ha podido tener una relevancia, por lo menos en las perspectivas de preferencia electoral, capaces de incomodar a Evo Morales, de poner en riesgo su victoria, de incluso tratar de forzar una segunda vuelta? Tú me dices, no se logró la unidad o no se logró en el 2009. Solo te doy un dato, que es abismal. Más del 90% del electorado boliviano en 2009, más del 90% Fue a votar. concentró su votación en dos fuerzas. Sí, pero eso no fue por construcción de unidad, es por lo que te acabo de explicar del Está bien. contexto de la Y lucha autonómica. Ahora, a más allá de la Ahora. diferencia del contexto, ¿por qué Ahora. hoy Samuel Doria Medina no puede ser un líder claro es y que eso nítido? no es verdad, porque ahorita el segundo político más importante de los candidatos es Samuel Doria Medina. Entonces no puede decir por qué no ha logrado. Lo ha logrado. La distancia entre Samuel Doria Medina y el siguiente le duplica en votos, ¿sí? ¿Es Samuel Doria Medina o la unidad que impulsa a Samuel Doria Medina? O Bueno, la porción Samuel de Doria unidad. Medina es uno de los gestores de esa unidad. No es el único, por supuesto que no, pero es el gestor de la unidad. quisiera Entonces, hacerte una decir por pregunta qué más. no lo ha logrado, estás diciendo algo que la realidad muestra. Sí lo ha logrado, porque la polarización se da entre Evo Morales y Samuel. Dices, no le ha afectado en nada. Si no hubiera afectado en nada, ¿tú crees que el gobierno se va a estar ocupando de hacer guerra sucia, de utilizar recursos públicos, de tratar de evitar que salga la propaganda, de descalificar que es privatizador? Si fuera tan cómodo lo que tiene el MAS, no se pasarían el trabajo de perseguir tanto. No es a Samuel cómodo Doria para Medina. el me parece. objetivo final, no lo es, estoy de acuerdo contigo.
Pero, a ver, Podían estar la estrategia tranquilos, para hacer una sin mayoría necesidad parlamentaria de era bajarle. perseguir. Marcelo, déjame hacer una pregunta más, por favor. Jimena, con todo respeto, me parece fabuloso que hagamos un análisis del contexto y hablemos del contexto como un elemento prioritario a la hora de poner una visión política. Sin embargo, me gusta a mí referirme a elementos de cohesión y de coherencia interna, Jimena, ¿no? Por eso no estamos hablando, y no es eje de esta entrevista, ni el tema de privatización, ni el tema de nacionalización, ni el carajo no me puedo morir. Coherencia interna. Al principio de este proyecto de unidad, el candidato presidencial de Unidad Demócrata dijo que se estaba adquiriendo una corriente de centro-izquierda cuando se sumaron Quiroga, Loyola Guzmán, el señor Lara, ¿no es cierto? Se salen ellos y hay un acercamiento hacia Oriente con Rubén Costas. ¿Cómo se explica este fenómeno? Y voy a poner una calificación, puedo ser rebatido, puedo callarme, etcétera, este devaneo ideológico en tan poco tiempo. No es devaneo ideológico. Lo que pasa es que tienden a ideologizar el análisis para tratar de plantear una idea de que el MAS esté en la izquierda, la oposición en la derecha, cuando en realidad la posición más conservadora y autocrática es la del gobierno y al resto tienes demócratas que pueden ser de derecha o de izquierdas. Entonces eso de la ideologización es un... Pero es que lo dice Samuel Doria Medina con Lo que te con quiero esas decir mismas es, categorías, primero, Jimena. el intento de unificar, si es democrático, es plural. Y por eso podían caber en un mismo grupo el José Antonio Quiroga y el intento de articular a Rubén Costas. No se ha perdido eso en Unidad Demócrata, porque evidentemente sale José Antonio Loyola, pero también entra, para ponerte un ejemplo tan simbólico o más simbólico que el José Antonio y la propia Loyola, como es Olga Flores, que es hoy el Partido Socialista es parte de la Unidad Demócrata. Y podemos hablar de amigos que están en las carpas frente al Ministerio de Justicia hace 2 años, que son parte de Unidad Demócrata y son activistas de la izquierda, fundadores del Partido Socialista. El hermano de Olga Flores muere junto a Marcelo Quiroga. Estamos hablando de que probablemente por razones personales hay unos que deciden salir y eso no le ha quitado el contenido Bueno, la declaración del no fue razones pluralismo personales, interno. fue una razón de visión, ¿no? Bueno, pero es su visión personal, ¿no es cierto? No es la visión de otra persona, Y la es la de declaración José tuya Antonio. después fue cuantitativa, ¿no? Esto no nos afecta, dando a entender que era un tema numérico, ¿no? Y que No, de repente no de Costas, con la numérico en representación que términos de tiene, estructura, sino numérico en el sentido de que hay una decena, docena o 16 fuerzas que conforman el Frente Amplio, 2 salen, y yo me he lamentado de que salgan, pero 14 siguen construyendo el Frente Amplio. Bien. De esas salió una más, que es Nuevo Poder Ciudadano, de Germán Antelo. Las otras 13, todas estamos dentro, como personas o como organizaciones, dentro de Unidad Demócrata. Entonces no ha perdido el pero pluralismo de interno. Antelo no nos vamos a preocupar, ¿no ve? Porque en la anterior elección estaba con el MNR y ahí sobre el pucho cambió y se fue con Manfred Reyes Villa, ¿no es cierto? Y antes de estar Y ahora está con Tuto, sí, pero... antes de estar con Samuel Doria Medina estaba acercándose al MSM, ¿no? Terminó Y ahora con está Samuel con Doria. Tuto, sí. Está bien. Eso históricamente pero el punto se no ve, es ese, ¿no? Se ve. Porque además lo que tú mismo estás diciendo... No tiene el efecto pues que estas otras dos construir personas. una unidad entre fuerzas disímiles, pero que tienen algo en común, no es fácil. ¿Qué es lo común? Que todos creen en que debemos restituir la democracia al país frente a un modelo autocrático. Eso es lo que todos tenemos en común. Marcelo. Yo me nace una preocupación tras las experiencias, no tanto de Podemos, pero sí de Convergencia, ¿no? Llegas tú a tener una bancada parlamentaria en una supuesta armadura de unidad y allá adentro pues es otra cosa. Y peor aún cuando no tienes un liderazgo reconocido. Vas a tener mitad de parlamentarios de unidad de los demócratas, que van a responder a las directrices que diga Rubén Costas, probablemente.
vas a tener una buena cantidad de parlamentarios ahí que van a responder a las directrices de los verdes, que es Ernesto Suárez. Probablemente tengas algunos intelectuales, este el caso de una persona reconocida, un intelectual que también tendrá sus propios criterios sobre la actuación parlamentaria. La pregunta es cuando tienes estas estructuras, y el PDC es peor todavía, lo de Tuto es peor, porque lo de Tuto se armó así. Pero sobre así fue lo de Manfred. No, lo de Tuto se armó sobre el camino, pero tienes así a uno, fue a lo de otro, Manfred. a cualquiera, a ver, venga usted. Así fue lo de Manfred. ¿Verdad? Esa es la idea. Mi pregunta es, Y tanto ¿quieren tanto creen en las encuestas, los del PDC, que no tienen tercero ni cuarto representante pero senador por escúchame, la paz. ahora mi pregunta es la siguiente. Probablemente nos acerquemos a un proceso histórico en el país. Estoy casi convencido de un intento de reelección indefinida del presidente. Obvio, Marcelo. ese es el modelo. ¿Cómo van a manejar Ese es el modelo. ese Te pandemonium contestaré, en la le asamblea? puedo contestar, ¿no? Tenemos 2 minutos. Rápido le Pero contesto. tiene que ser 10 segundos. Porque bien Marcelo, contundente. lo que tú estás diciendo que pasa con el PDC es lo que pasó con Manfred. No hubo unidad, había que inscribir listas, no había ni programa, improvisaron todo. No es lo que hemos hecho, estamos desde marzo de 2013 trabajando. Programa, quien dirigió la comisión de programa fue José Antonio Quiroga, ¿no es cierto? Es decir, Que está fuera. que está fuera, pero el programa está y sobre eso se ha seguido trabajando, ¿no? No es algo que se ha hecho de la noche a la mañana de manera improvisada, hemos trabajado 2 años para construir eso. Jimena, por la identidad del canal, estamos en el reloj del sur. Te cuento que nuestro reloj gira al revés, pero te da 60 segundos para dirigirte al electorado. Adelante. Bueno, me voy a dirigir también a ti, Gabo, porque oye, me has invitado por primera vez, un gusto, para hablar de Unidad Demócrata. Te pido públicamente que me invites y ojalá junto a Marcelo para hablar del MAS, porque me parecería que así hacemos un equilibrio para hablar de las diferentes fuerzas políticas y no solamente En de ese la caso, tiene que ser oposición. con alguien del MAS. Sí, Pero porque por supuesto. a mí no me identifiques como alguien Por del MAS, supuesto, Jimena. no he dicho eso, sino como 30 analista. segundos, Jimena. Pero invitas a quien quieras, discutamos sobre el MAS. Lo único que le puedo decir al electorado es que tomen en cuenta que hay 2 alternativas hoy frente al país. Una, que es un modelo autocrático que quiere reproducir el poder de manera indefinida y que está haciendo un muy mal uso y muy mala administración de los recursos que son de los bolivianos. Y al frente está Unidad Demócrata, que lo que quiere no es perpetuarse eternamente en el poder, sino usar bien esos recursos para darles buena vida a ustedes y resolver los problemas de ustedes. Eso es Bien, Unidad Jimena. Demócrata con Samuel Doria. Muchas gracias. Pasamos con el análisis Voy a conclusivo utilizar de- 10 segundos para decir, yo como analista digo, trato de ser objetivo en las debilidades y fortalezas, y lo digo públicamente, la debilidad del MAS es el egocentrismo, punto. Pero más allá de eso, yo creo que después de los resultados del 12 de octubre, me preocupa mucho la dispersión del voto y la actuación de la oposición política en la Asamblea Legislativa, porque creo que después de esa elección es ahí donde se va a trasladar la gran lucha, la gran pelea, para yo lo que creo va a ser indudablemente un proyecto que se viene calentando, y es la reelección indefinida del presidente Evo Morales. Muchas gracias a los 2 invitados. Les damos el agradecimiento nuevamente por estar con nosotros. Amigos, buenas noches. Gracias por estar con Palestra Política. Mañana hacemos el mismo análisis, el MC. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado